de hoy. La verdad es que me da un gusto enorme y una satisfacción mayor verte, Leslie, porque de verdad que, además de que eres mi amiga y que te quiero mucho, tienes toda mi admiración y todo mi respeto. Sí. Ella es alumna del último año del doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en Inmunología de la Universidad de Guadalajara, y su tesis doctoral está relacionada con células inmunes del microambiente tumoral de cáncer cervicuterino. En su estancia en el doctorado ha asistido a varios congresos internacionales, a cursos de citometría, a congresos latinoamericanos de bioquímica, y ha realizado cursos internacionales de inmunología básica e inmunología innata organizados por la Sociedad Mexicana de Inmunología y el Instituto Pasteur de París. Ha asistido a diversos cursos virtuales, además de que ha realizado una instancia doctoral en el IMIP. ¿Estoy diciéndolo bien, Leslie? IMIP. Sí. Okay. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, participó 3 años consecutivos como organizadora de las jornadas académicas del doctorado en Ciencias Biomédicas, donde actualmente es vicepresidenta de la misma. Ella es una muy querida alumna de la UAS y que ahora está en Guadalajara. Estudió su licenciatura en la UAS y se graduó como licenciada de biotecnología genómica. Durante sus estudios profesionales tuvo la oportunidad de asistir a congresos nacionales e internacionales, además de realizar veranos científicos en Irapuato y en la Ciudad de México, donde fue realmente donde se despertó su interés por la investigación. Posteriormente, realizó su servicio social y prácticas profesionales en el laboratorio de investigación, donde llevó a cabo la tesis titulada Evaluación del efecto del silenciamiento del factor de transcripción SOX9 en la línea celular de cáncer colorectal SW480, que justo ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad, Leslie? Así es. Entonces, muchísimo. Quedan en las mejores manos, de verdad que ya la candidata doctora, la cuasi doctora, es experta en todo el área de biotecnología, es muy buena persona y es muy buena profesional, entonces, pues, cuando gustes. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, Mercedes. Y bueno, pues voy a disminuir esto para poder empezar. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Me veo bien? ¿Y me escucho bien? Sí, sí. Muy bien. Ok, buenos días a todos. Pues el día de hoy, primero que nada, muchas gracias, Mercedes, por esta invitación. De verdad, es un honor poder participar en esto. Yo creo que pues nunca había como tal participado en una charla así. Espero les guste y pues cualquier duda, pues adelante. Entonces, la plática de hoy es animales transgénicos en aplicaciones biomédicas. Ay, no avanza. No avanza, ¿verdad? Sí avanzó. No ha avanzado. Ok, ahorita sí avanzaba. Ahora otra vez. Hay que darle un clic y lo voy a ver si avanza por mis. Ahí en la presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues para empezar, me gustaría compartirles un poquito de la historia de cómo fue que se generaron estos animales transgénicos, cómo fue que varios descubrimientos pues llevaron al lugar a que se diera pues la generación de animales transgénicos como tal, y pues para futuro como pues en la investigación biomédica, porque creo que es de los puntos clave para poder desarrollar una buena investigación en cuanto a la parte de la biología molecular. Un anuncio antes de empezar: si se escucha mucho ruido, me dicen, porque acá afuera como que hay mucho ruido, entonces si se escucha mucho ruido y que no me entiendan, me dicen, por favor. Bueno, pues todo comienza en los años 70, cuando principalmente fue cuando unos investigadores en Estados Unidos lograron insertar un DNA extraño o DNA exógeno a ratones. Aquí es donde pues comienza la era de la parte de los animales transgénicos. Posteriormente, en el año 1981,
pues dio lugar esto a la técnica de la microinyección. Esto se adaptó para diversas especies, ya sea conejos, ovejas, cerdos, peces, ratas, vacas, lo cual dio lugar a los primeros animales transgénicos. Y pues también en ese mismo año se desarrolló con éxito los primeros ratones murinos transgénicos para el uso biomédico como tal. Posteriormente, en el año 1987, se usaron ciertas técnicas para seleccionar estos genes, aislarlos, para poder detectar cualquier mutación. Esto pues fue un parteaguas porque una vez que se puede pues aislar el gen y eso, pues es muchísimo más fácil poder introducirlo a un genoma, aunque suene como difícil. Creo que de las técnicas, aquí les voy a mostrar una de las técnicas para la generación de animales transgénicos. Igual, pues tampoco en esos tiempos, pues no tenemos la tecnología que tenemos ahora, así que hay que darles mérito por eso, porque pues sí fue un gran avance para los años y la tecnología que había en esos años. Posteriormente, en el año 1992, se dio lugar al primer modelo de ratón transgénico, el cual dio lugar a la parte de las modificaciones posttraduccionales del DNA y el estudio de enfermedades. Aquí es muy importante porque ya entraron con la parte de la epigenética. Como bien sabemos, tenemos al genoma, el cual está, pues es nuestro genoma, el cual no va a cambiar. Sin embargo, existen ciertas modificaciones epigenéticas que van a dar lugar a que se activen ciertos genes o se supriman ciertos genes. Estas modificaciones las han asociado a diversas enfermedades. Y pues aquí fue como el inicio de esto, ¿no? Posteriormente, en el 1994, les puse un poco de esto de los anticuerpos monoclonales, porque creo que aquí es cuando empezó la parte de la era de la inmunoterapia y cómo se fue generando estos ratones para que estos produjeran anticuerpos de tipo monoclonal, es decir, que pudieran detectar un antígeno en específico. Posteriormente, en los años 2000, al 2003, pues fue cuando ya se secuenció el genoma humano. Este fue un hecho, una parte muy importante para la parte de la biología molecular. ¿Por qué? Porque ya se habían secuenciado otros organismos muchísimo menos complejos, como lo son ciertas bacterias. Sin embargo, el genoma humano, pues todavía, como bien sabemos, es una cosa inmensa. Entonces, el poder secuenciarlo, pues fue una cosa muy importante para la biología, ya que podría generar a futuro mejores blancos terapéuticos, desarrollar mejores terapias, mejores tratamientos, etcétera, ¿no? Posteriormente, ya en el 2006, nos mantenemos unos años más, donde ya empezó la era de la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque fue cuando se generó el primer fármaco de anticuerpo monoclonal totalmente humano, lo cual estos se empezaron a producir y se pudieron utilizar como inmunoterapia en ciertas enfermedades, principalmente en cáncer y en ciertas enfermedades autoinmunes, que hasta la fecha todavía se siguen utilizando. Un año más tarde, se dio el Premio Nobel de Fisiología a la Medicina por los descubrimientos que permiten modificar los genes que se encuentran en la línea germinal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ratones que se modifiquen en esta parte, su descendencia va a ser, pues va a tener este transgen o va a dar lugar a estos animales transgénicos. Posteriormente, en el año 2015, pues fue cuando CRISPR-Cas ya entró en auge y ya se estaba escuchando muchísimo más de esta tecnología. Sin embargo, ahorita les voy a contar un poquito más de esto y cómo es la historia, pues, de esta parte, ¿no? No me voy a meter muy a fondo porque creo que a sus siguientes seminarios es de eso, entonces solamente porque es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para generar animales transgénicos. Posteriormente, en el año 2019, pues CRISPR-Cas9 se utilizó como para controlar la herencia genética en ratones, es lo que les mencionaba, para la creación de nuevos animales transgénicos. Y pues en estos últimos años todavía está en estudio, en el año 2021, el año pasado y antepasado y el año pasado, pues ya se dieron lugar a los
trasplantes de órganos genéticamente modificados provenientes del cerdo hacia un humano, lo cual creo que en esta parte pues hay muchísimo en juego, ¿no? Porque no nada más es la cuestión metodológica que implica, sino la parte pues bioética, ¿no? Que vamos a hablar un poquito al final de ello, pero creo que es muy importante también mencionarlo. Y bueno, pues esto fue un poquito de la historia. También me gustaría mencionarle cómo Houdivine presentó, pues aquí es un esquema de cómo algunos métodos en esos años para aislar genes que podían contribuir a la transgénesis en el estudio y la utilización de genes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la transgénesis? La transgénesis es la adición de información genética ajena a ciertos animales y la inhibición específica de la expresión de genes endógenos, es decir, inhibición de genes que ya están en nuestro genoma, ¿ok? Entonces, pues una vez que podemos aislar nuestro gen de interés, un momento. Puntero. Ok, una vez que ya podemos aislar nuestro gen de interés, pues es muy importante porque ya aislándolo, pues nos puede dar lugar a ciertas aplicaciones, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos estos microsatélites que no son más que secuencias de DNA, fragmentos de DNA que se repiten en todo el genoma. Normalmente estos se encuentran en regiones no codificantes. Sin embargo, algunas de las aplicaciones que se pueden usar para el aislamiento de estos genes, pues son diversas, ¿no? Alguna de ellas, pues fue la principal secuenciación de genes específicos, es decir, una vez que aislamos este gen, se secuencia y pues es muchísimo más fácil poder introducirlo al genoma de cierto modelo murino o modelo, pues en general, porque nada Leslie, más te perdimos por un momento y no escuchamos la explicación. Por favor, ¿desde esta diapositiva o desde sí, la anterior? nada más esto. Estabas Ok. hablando de que una vez que tienes el gen aislado, ¿qué sigue? Ok. Una vez que tenemos nuestros genes aislados, pues existen diferentes aplicaciones las cuales podemos usar. Una de ellas, pues, es la clonación, ¿no? La otra de ellas es, pues, el uso también de microsatélites. ¿Sí me escucho bien? Sí. Es que como que se escucha un eco. Ok. Ok, los microsatélites no son más que secuencias de DNA o de fragmentos de DNA que se repiten de manera consecutiva en todo el genoma, ¿ok? Entonces, también esto normalmente se encuentran en regiones no codificantes y pues es uno de los puntos importantes para las regiones regulatorias en cuanto a la transcripción de un gen. Y pues posteriormente, como les mencionaba, esto puede ser para distintas aplicaciones. Alguna de ellas pues en la secuenciación de genes específicos, es decir, una vez que tenemos aislado este gen en específico, es muchísimo más fácil introducirlo mediante ciertos métodos, los cuales les voy a mencionar a continuación, para poder introducirlos al genoma, ya sea por vectores virales o por cualquier otra metodología, y que podemos ver más la acción sobre este gen en específico. Esto pues va relacionado con el mismo estudio de la función de genes para ver si esto cambia en cuanto a el inicio del marco de lectura o si cambia en cuanto a los codones para la traducción hacia proteínas. También puede ser utilizado en terapias génicas y pues como les mencionaba, la transgénesis, ¿no? Que puede ser adición o reemplazo de ciertas regiones en el genoma para poder pues hacer esta mutación y que se pueda pues estudiar más a fondo algo, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a iniciar el gen y genoma, ¿ok? Bueno, el gen y el genoma, pues el gen es parte del genoma. ¿Cómo lo podemos explicar? Que el genoma va a ser un conjunto de genes en específico que nos va a dar lugar a cierta transcripción, traducción de proteínas, ¿ok? Nuestros genes pues van a tener cierta estructura. También van a tener una región regulatoria que normalmente vamos a tener diversas regiones como los enhancer, que se le llaman secuencias amplificadoras.
Estos pueden ser para potenciar la transcripción, para silenciarla o para lo que vaya a ser el fin, ¿no? Y pues obviamente las regiones promotoras y las cajas Tata y todos esos que se encuentran en esa parte para que dé inicio a la transcripción de un gen. Una vez que pues se encuentra la región 5 UTR, pues vamos a tener los exones, intrones, los cuales los exones pues son las secuencias de DNA que van a codificar y los intrones van a ser regiones que no codificantes. En esta parte pues tenemos un sinfín de cosas. Años anteriores, así muchísimos años, se decía que son regiones basura, creo que les llamaban, lo cual en ese entonces pues las personas estaban muy, muy equivocadas, porque ahora en la actualidad sabemos que esas partes o los intrones son regiones claves para la transcripción, para el inicio de transcripción de genes, ya sea porque están pues las regiones regulatorias, ¿no? Y bueno, ya para comenzar, entonces, ¿qué es un transgénico? Un transgénico o un animal transgénico es aquel cuyo genoma ha sido alterado, es decir, por ciertas mutaciones, integración, inserciones, deleciones. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Mediante la transferencia de uno, ya sea de un gen o de varios genes en específico, hacia otra especie. Esto nos da lugar a que sea una herramienta de la genómica funcional para generar modelos de estudio de enfermedades. Diversas enfermedades pueden ser enfermedades cerebrales, como ahorita está muy... de lo que más encontré modelos, pues fueron de Alzheimer, enfermedades autoinmunes también, que ahorita también les voy a explicar un poquito de eso, enfermedades cronodegenerativas, principalmente diabetes mellitus. Y pues, sin embargo, también estos se usan para validar ciertos fármacos, es decir, se usan ciertos fármacos para ver si pueden estar actuando de manera eficaz, ¿no? Si no hay citotoxicidad o pues todo lo que se hace en los estudios antes de que salga un fármaco al mercado. Para entonces, pues me gustaría explicarle un poquito de las reparaciones genéticas. Ok, esto es normalmente cuando tenemos una ruptura de doble cadena en nuestro genoma, es decir, que se rompen las dos partes de la cadena en que está el DNA, ¿no? Y se rompen las dos partes, estas se pueden reparar en dos formas, principalmente, que son las no homólogas, que es esta parte de aquí, y la homóloga. Entonces, la no homóloga va a ser normalmente cuando hay una pequeña inserción o deleción de la secuencia del DNA, es decir, que hay una pequeña ruptura y que pues se rompe la doble cadena, ¿no? Sin embargo, esto nos puede repercutir sobre ciertos codones en codones de terminación prematuro, es decir, que se inactive algún gen o algo, ¿no? Sin embargo, ¿la reparación en qué consiste? Normalmente vamos a tener una vez que se rompe, se van a reclutar ciertos complejos proteicos hacia la hebra del DNA, en específico quinasas, para que estas dos hebras se mantengan un poquito más unidas. Ok, una vez que estas se mantienen más unidas, pues se va a dar lugar a la acción de la ligasa. ¿Qué hace la ligasa? Es unir las dos regiones del DNA. ¿Ok? Entonces, pues aquí normalmente esta es una tipo de reparación muchísimo menos específica, es decir, porque lo que va a ser el genoma, o por un intento de salvar de que no se inactiven ciertos genes o lo que sea, es empezar a adicionar nucleótidos. Entonces empezamos a adicionar nucleótidos y pues normalmente esta adición de nucleótidos va a generar ciertos errores. Por lo tanto, pues va a inactivar ciertos genes en específico. Por otro lado, tenemos a la homóloga. Es decir, estas normalmente, ¿por qué se llama homóloga? Porque lo que va a hacer es va a utilizar la región homóloga del otro cromosoma. Es decir, va a tomar una región por ejemplo, de la 5 UTR a la 3 UTR, para que ésta se empiece a reparar con la parte de la región homóloga del cromosoma. Entonces, se podría decir que esto es un poco más específico, ya que pues no nada más adiciona nucleótidos así, sino que pues se hace
un complejo entre la parte del cromosoma homólogo y la reparación, ¿no? Entonces, pues aquí se podría decir que es un poquito más específica. Entonces, ¿por qué les explico esta parte de 2 reparaciones? Porque normalmente esta es la que se usa cuando utilizamos CRISPR-Cas, ¿no? Entonces, también otra parte muy importante que mencionar, pues es los tipos de mutaciones que puede haber. Algunas de las mutaciones van a ser las mutaciones puntuales. Estas son mutaciones, es decir, el cambio de una base nitrogenada por otra. Entonces, normalmente va a haber una reparación de tipo HDR, ¿no? Este tipo o este esquema va más dirigido a cómo podría actuar una CRISPR-Cas en caso de estas tipos de mutaciones, ¿no? La deleción, pues no es más que quitar una parte del genoma y pues como les mencionaba, se quita una parte del genoma, entonces va a actuar la reparación la no homóloga, ¿ok? La inserción, que es la inserción, va a ser introducir una región hacia nuestro, pues, parte de la hebra, ¿no? Del genoma. Inversión es cambiar una parte por otra. Traslocación tenemos nuestros cromosomas homólogos, como podemos observar aquí. Se van a cortar las hebras y va a dar lugar a la reparación no homóloga y se va a cortar una parte del cromosoma homólogo y otra parte del otro para poder traslocar, ¿no? Y pues la deleción y duplicaciones. Las deleciones es quitar ciertas regiones y las duplicaciones es duplicar una cierta región del genoma, duplicarla en esa misma. Leslie, nada más permíteme Entonces, aquí ¿me escuchas? Ajá. Ah, Sí, ok. dime. Nada más para puntualizar, chicos. Esto de lo que acaba de hablar Leslie es muy importante porque esto sienta las bases para lo que en realidad es los transgénicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy importante que ustedes sepan es que en el caso, por ejemplo, de lo que habló primero, de los mecanismos de reparación del DNA, no es algo que se haya inventado en el laboratorio. Son mecanismos que ya el organismo cuenta con ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cuando nosotros nos exponemos a diferentes agentes, nuestro DNA está rompiéndose, hay daño al DNA de manera constante. Entonces, estos mecanismos se encargan de que no haya un aumento en la cantidad de mutaciones o que uno vaya cargando miles de mutaciones porque no hay una reparación, ¿no? Imagínense si cada que nos exponemos a los rayos UV o nos ponemos uñas, ahora que está de moda eso de las uñas y el cáncer. Imagínense si no tuviéramos estos mecanismos de reparación, todo el tiempo cuando se está fracturando nuestro DNA, estaríamos sacando mutaciones. Entonces, justamente todos estos mecanismos son los que ayudan a que el organismo esté, digamos, pues, en homeostasis y que el DNA esté de manera adecuada todo el tiempo. Lógicamente, entre más grandes somos, pues vamos acarreando más mutaciones, ¿no? Ya, perdón, gracias. No, muchas gracias. Es muy importante lo que menciona la doctora Mercedes porque qué bueno que puntualizó en esa parte de las reparaciones porque como dice, esto no es algo que se haya inventado en el laboratorio. Es uno de los mecanismos que se descubrieron de cómo se podía estar reparando estas mutaciones o estas rupturas de DNA. También les voy a mencionar cómo es que se generan estas rupturas de DNA y todo eso, ¿no? Pero pues ahorita ya vamos a entrar más a la parte de cuáles son las metodologías para la generación de animales transgénicos. Algunas de ellas son pues la integración aleatoria de DNA, ¿no? De las más antiguas es la microinyección de DNA. Esta consiste en integrar o, como dice, inyectar un fragmento de DNA lineal en el pronúcleo de un embrión unicelular, es decir, el ovocito fecundado, que es esta parte de aquí, se le va a introducir, pues con ciertas metodologías, un transgen, y lo que va a hacer es que se va a pasar a la madre o a las hembras para que la generación 1, es decir, la generación G1, pueda nacer con este transgen, ¿ok? Entonces, esta es una de las formas más, incluso de las más antiguas
antiguas, pero ahora en la actualidad también es usada porque pues ha tenido alto índice de éxito. Sin embargo, pues siempre vamos avanzando, siempre se van generando nuevas técnicas, ¿no? Pero pues se las menciono porque pues me gusta cómo es que empezamos o porque estas fueron las bases para el desarrollo de las demás técnicas, ¿ok? Otra de las técnicas que se usaba, ya no se usa tanto porque hay mucho índice no hay tanto índice mediante electroporación. Esto no es más que ponerle carga a las células para que pueda haber permeabilidad en la membrana citoplasmática. Entonces ahí puedan adicionarse ciertos genes y puedan entrar también al núcleo para poder integrarse al genoma. Esta, pues como les menciona, por cuestiones de que no hay tanto éxito, pues ya no se usa tanto, sin embargo se usó en aquel tiempo, ¿no? Otro de los bastantes usados en la actualidad también son los vectores virales, ¿no? Y también los vectores de transposones. Estos también ya no son tan usados, pero pues también se los voy a mencionar. Estos vectores pueden utilizarse para modificar el genoma de forma no dirigida, insertando cassette que expresen cualquier tipo de DNA, ya sea de RNA, pues los mirnas, cualquier RNA no codificante, ¿ok? Estos vectores o los vectores más utilizados son los retrovirus, los lentivirus, los virus adenoasociados y los vectores de transposones. Ok, los retrovirus, que son estos de acá, van a ser virus de RNA. Se replican mediante un intermediario de DNA. Las proteínas de la envoltura de esta parte de aquí van a interaccionar con receptores específicos de la superficie. Ok, ¿qué lo hace específico en esta técnica? Que, pues como les mencionaba, va a haber ciertas, esta parte de aquí va a reconocer los receptores de nuestra célula diana, por lo tanto puede ser muchísimo más dirigido al momento de introducirlo a cierta célula, ¿sale? Esto pues es una de las técnicas que les digo, todavía se usa. Los virus adenoasociados es muchísimo más difícil trabajarlos. ¿Por qué? Porque estos normalmente necesitan de otros virus adyuvantes, se les conoce, para que puedan generar la integración de transposones. Les puse estos dos, que es el Sleeping Beauty y el Piggyback. Estos son de los... ¿me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Es que me apareció el título de que mi internet estaba inestable. A ver, déjenme abrir la página. Sí, es que me apareció el letrero de que mi internet estaba inestable. Por eso. Sí te congelaste un momento, pero después regresaste normal. Ok, qué bueno. Ok, estos transposones de DNA no son más que elementos móviles. A esto les llaman los genes saltarines. ¿Por qué? Porque estos se van a integrar al genoma del huésped mediante mecanismos de cortar y pegar. Es decir, aquí tengo una imagen en la cual se va a usar la enzima llamada transposasa. Esta pues va a flanquear las regiones del DNA para que se pueda integrar cierto transposón. Una vez que se hace el cleavage, se flanquea, la parte del DNA, va a encontrar el target DNA, es decir, el DNA blanco, para poder integrar el genoma. Pero pues algo muy importante con esto es que no son tan específicos, porque como les menciono, pues la transposasa pues no va a saber dónde va a cortar, ¿no? Y dónde se va a pegar. Entonces es muchísimo más difícil generar algo, pues generar algún transgénico de un gen, de un solo gen en interés. Entonces, normalmente estos se pueden usar para modelos que, por ejemplo, quieren desembocar, un cáncer. Por ejemplo, esto se puede usar en genes supresores tumorales, que una vez que se mutan estos genes, pues va a dar lugar a al cáncer, ¿no? Pero pues también es uno
de los que se usaban, vectores de transposones. Y bueno, me imagino que ya han escuchado este término, ¿no? Las tijeras moleculares. Que una vez cuando se empezó a descubrir, pues no hace mucho, le dieron el Nobel a la doctora que empezó a trabajar con la parte del CRISPR-Cas9. Entonces también pues se le dio mucho auge porque decían que eran tijeras que cortaban el DNA y se podía hacer un montón de muchísimas modificaciones. Entonces, les menciono un poquito de CRISPR-Cas porque como les menciono, después se los van a explicar un poquito más a fondo. Pues CRISPR-Cas va a ser un mecanismo. Este se descubrió en el año 1987, si mal no recuerdo. Aquí fue cuando decían que era el sistema inmunológico de las bacterias. ¿Por qué decían que era el sistema inmunológico de las bacterias? Porque decían que había ciertas regiones, pues ya ven que una vez que se entraban estos virus, se podían integrar al genoma. Sin embargo, actuaban las Cas9, es decir, son genes Cas9, CRISPR-Cas son las regiones palindrómicas que existen en esta parte del genoma. Entonces decían que se cortaba una parte del virus para que una vez que volviera a pasar, pues ya no lo reconociera y ya no volviera a pasar. Entonces una analogía que se me ocurrió cuando estaba leyendo esta parte es, pues es lo que pasa con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces se reconoce un antígeno, una vez que se reconoce un antígeno, se da la recombinación BDJ con las RAC y todo eso para que una vez que nuestro cuerpo se presente este antígeno, lo pueda reconocer y pues, pueda actuar entre él, ¿no? Entonces es algo parecido hacían las bacterias en ese entonces, ¿no? Pero pues ya aquí les voy a explicar un poquito más del mecanismo de CRISPR-Cas, ¿no? Esto pues una vez que hay una ruptura de la cadena de DNA en la célula de interés, pues puede haber estos dos tipos de reparaciones que ya les expliqué anteriormente. Sin embargo, alguno de estas aplicaciones, pues es que se pueden generar ciertos RNA guías para que nos identifique cierto gen en interés. Entonces, una vez que identifique este gen en interés, se forme un complejo DNA-RNA, esta enzima pueda cortar en esta parte adyacente a la región PAM, le llaman, y pueda hacer este tipo de reparaciones, ya sea, por ejemplo, puede ser, ya ven que hay ciertas enfermedades que son dadas por ciertas mutaciones puntuales, como les mencionaba anteriormente. Entonces, una vez que se puede cortar esta parte, se puede generar suponiendo, ¿no? La secuencia de DNA que sea la correcta, por así decirlo, y no la mutada, ¿no? Sin embargo, pues esta parte ha sido todavía está en estudio. ¿Por qué? Porque todavía pues tienen que asegurarse que realmente haga lo que se ha estudiado, lo que se ha reportado en su mecanismo, porque ya saben que así es la biología. Una vez se descubre una cosa, pero luego se descubre otra, y pues siempre estamos rompiendo paradigmas, ¿no? Entonces, básicamente se va a identificar el gen de interés, y se especifica el alelo final deseado, es decir, vamos a identificar la región genómica que queremos modificar. Por lo tanto, vamos a identificar este RNA guía que les mencionaba y se va a utilizar para localizar la ruptura cromosómica en uno o más lugares. Y ya una vez que se haga la reparación, pues puede ser para la adición de ciertos genes, para la reparación o pues distintas, para un futuro, ¿no? Ahora en la actualidad, que es algo muy importante mencionar, se usa mucho para las células inmortalizadas también, que es para que se puedan, pues que nunca mueran y puedan, pues son una de las bases de estudio in vitro más hecha, ¿no? En la actualidad en la investigación. Y bueno,
aquí les menciono un poquito sobre las modificaciones genéticas que pueden tener ciertos modelos murinos. ¿Por qué me centro en la parte de los modelos murinos? Porque esta parte pues va muy relacionada pues con lo que hay más de desarrollo, porque se han hecho en otros modelos como es el cerdo, la guinea, o sea, muchos otros modelos. Sin embargo, pues los más estudiados y los más usados en la actualidad pues son los modelos murinos. Alguno de ellos, pues, pueden ser ciertas modificaciones que sean inducibles o condicionales, es decir, que se puedan activar o apagar ciertos genes, como aquí es. Otro es el knockout, que es el knockout, eliminar el gen, es decir, quitar la parte de ese gen y noquearlo. El knocking va a ser la introducción de DNA complementario hacia un locus en particular, aquí como se menciona, de un organismo. Los humanizados van a hacer lo mismo, pero con secuencias ortólogas hacia una región genómica del humano. Es decir, se va a introducir la región genómica o la región del genoma que es ortólogo, es decir, parecido del humano, lo que es del humano, para poder estudiarlo pues muchísimo más, cómo podría estar actuando, ¿no? En un modelo murino, lo que está en un humano. Porque pues sí, estos son, pues, son modelos que todavía hay diferencias en cuanto al humano. Entonces, se trata de, se les dice ratones humanizados, y que también les voy a explicar un poquito al final de eso. Aquellos que son con ingeniería cromosomal, es decir, se quita una región del cromosoma que es duplicada o es borrada, que es lo que les mencionaba de la parte de los tipos de mutaciones. La transcromosomal, que es adicionar hacia el genoma un cromosoma pues, humano. Las químeras son normalmente cuando hay dos cigotos, tras la fecundación se combinan formando un solo y para que éste se pueda desarrollar de manera normal. Es decir, que van a tener dos tipos de células con distinta constitución del genoma. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos Landy, no el se valse, escuchó que bien. normalmente es blanco, entonces por eso. Landy, no se escuchó lo último que En la dijiste. parte, ¿ya me escuchó? Ya. ¿Ya? Ok. Me quedan lo de las quimeras, ¿verdad? Bueno, Sí. ¿sí? Ok. Bueno, que las quimeras van a ser básicamente la coexistencia de dos tipos de células que van a ser constitutivamente genéticas diferentes. Es decir, aquí podemos decir que tenemos un ratón, que normalmente los blanquitos son los valse y los de 57 son los negros. Entonces se puede decir que hay cierta combinación de la conformación genética de uno y de otro. Por eso está como manchadito, ¿no? Y pues por último, que es a lo que nos interesa, la parte de transgénicos, ¿no? Que es la introducción de ciertos transgenes hacia el genoma del modelo murino para que se pueda llevar a cabo el estudio pues, de interés. Bueno, esto lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase va a ser identificar a los animales con modificaciones genéticas, esto va a requerir ciertas técnicas de genotipificación, es decir, pues hacer por PCR incluso para ver qué es lo que posteriormente vamos a tener la segunda fase, que es cuando se aparean y se van a identificar las crías G1. ¿Se acuerdan en la parte de la microinyección? Cuando tenemos al cigoto y se le pone el transgen. Ok, una vez que se le pone el transgen a la mamá, las crías son las que van a tener el transgen. Entonces a eso le llamamos las crías G1, que van a ser las que heredan la mutación deseada. Y la tercera fase va a ser básicamente secuenciar estas regiones genómicas, ya sea arriba, abajo, del DNA del vector de insertado, es decir, desde la parte de que hay para la transcripción de proteínas como la parte de, pues de arriba, le dicen arriba. Y
Y pues ya básicamente aquí les voy a mostrar un poquito de ejemplos de estos modelos que hay en la actualidad. Ok. Estos modelos animales pueden ser usados en diversas enfermedades o incluso para usos farmacéuticos. En el uso farmacéutico normalmente estos se usan modelos in vivo para ver la eficacia de fármacos, la seguridad de los mismos y para realizar estudios toxicológicos. Es decir, se usan modelos in vivo para ver si el fármaco está teniendo la eficacia deseable. Entonces, normalmente esto se usa en ensayos preclínicos, es decir, antes de que se pase al humano. También a veces se continúa con estos estudios para evaluar el efecto del fármaco cuando ya se administra durante un tiempo prolongado. Porque pues puede que no haya efectos secundarios inmediatamente, sin embargo, puede que se generen estos efectos pues más adelante. Entonces normalmente estos estudios también continúan pues para asegurar una mejor eficacia y seguridad de estos fármacos. ¿Okay? Pues a esto lo quise mencionar porque también es un uso que también se les da. Sin embargo, ahora en la actualidad existe el uso de modelos para diversas enfermedades. Una de ellas es pues ciertas enfermedades cronodegenerativas, algunos pues es la diabetes mellitus. Aquí hay ciertos modelos poligénicos, es decir, que son mutaciones en diferentes genes, no nada más una sola mutación, sino mutaciones en diferentes genes, en ciertos roedores, pueden ser ratas, pueden ser ratones, entre otros. Y pues normalmente esto lo hacen para que haya una progresión para resistencia de la insulina o haya algún fallo en las células beta pancreáticas, para que pues por lo tanto no haya producción de insulina y pues se genere el diabetes. Alguno de estos modelos que aquí les menciono, el primero es la expresión de una proteína insulotrópica dependiente de glucosa, que es la GPIR, en las células beta pancreáticas. Estas normalmente se usan para la reducción o algunas de las consecuencias. Hay reducción en la tolerancia de glucosa, menor secreción de insulina, por lo tanto pues se genera el diabetes. Esto es principalmente para un modelo prediabético. Es decir, para ver, normalmente se usa para biomarcadores, es decir, si hay ciertos genes que nos pueden funcionar como biomarcadores esenciales para esta enfermedad. Hay un sinfín y diferentes tipos de biomarcadores, pero pues ahorita no vamos a entrar muy a detalle de esa parte, ¿no? Por otro lado, existen otros modelos, que es esta acá, que son que van a expresar, básicamente va a ser una insulina mutante en las beta pancreáticas. Esta va a permanecer, normalmente es para el diabetes tipo 1, porque esto normalmente las consecuencias son desde el, pues cómo es que, ya ven que normalmente esto, las personas pues ya nacen con esta, ¿cómo se dice? Ya nacen con este defecto. Entonces, normalmente este modelo se usa más para este tipo de estudio pues es para mutar. Otra vez me está marcando que el internet está... Una disculpa, ¿no? Porque mi internet no sé por qué se puso mal. Ok, otro de estos modelos que se usan pues es la mutación de ciertos factores nucleares de hepatocitos, por ejemplo. Esto es para evaluar específicamente la diabetes mellitus persistente. Normalmente algunas de las consecuencias son, ¿cómo se dice? Morfogénesis de las células pancreáticas anormales, y pues esto pues nos genera al final un modelo pues de diabetes. Y pues esto se usa, como aquí se menciona, para las implicaciones que puede tener el diabetes. Ya ven que la diabetes es una enfermedad sistémica, es decir, más afecta pues una parte de estos tipos de modelos para estudiar esa parte. Otro de los modelos usados pues son en enfermedades cerebrales.
uno de los que más se ha encontrado, que más encontré, incluso este artículo es del este año, mentira, del año pasado, que todavía estoy con el 2022. Pero pues es básicamente el estudio del Alzheimer. Aquí lo que ellos hicieron pues fue una inyección pronuclear y la sustitución dirigida de ciertos genes. Aquí hay ciertas isoformas de ese gen. Y se evaluaron un modelo de ratón transgénico que presentaba esta patología. Es decir, normalmente tenemos 3 isoformas de este gen. Por lo que cada una de las isoformas uno puede generar Alzheimer de etapa tardía, le llaman, y otro Alzheimer de etapa temprana. Entonces, dependiendo la mutación en ciertas isoformas, va a dar lugar a la enfermedad como tal. Entonces, estos modelos murinos se usan para estudiar tanto en etapas tempranas como en etapas tardías. Ya ven que en la parte de las enfermedades cerebrales es muchísimo más usado los modelos murinos. ¿Por qué? Porque es muchísimo más complicado poder trabajarlos pues en humanos, pues por la región tan sensible en la que están las mutaciones, ¿no? Y otro de los modelos que también se usan, pues es en el cáncer. Este es uno de los de las partes que más me gustan, ¿no? Bueno, es que pues yo estudio el cáncer, pero pues aquí... Oye, les digo que es de los más chidos que hay. Y les da risa, pero verdad que sí, tú apoyas la moción. Sí, es que, o sea, yo ya ve que yo me dedicaba acá en la parte del cáncer molecular en la licenciatura y ahorita la parte del inmuno. Entonces, toda la parte del cáncer a mí me encanta, ya sea el inmuno o la molecular. Entonces, sí, quise explicar un poquito de cómo pueden dar lugar a estas mutaciones. En este artículo nos presentan ciertas mutaciones y las dividen en 4 principales, que normalmente las mutaciones van a ser generadas en los genes supresores tumorales, es decir, o en los oncogenes, para que pues dé lugar al cáncer, ¿no? Como tal. Esto puede ser por los métodos que ya mencionamos antes, virales, es decir, por los vectores virales que les mencioné, o específico. Uno de ellos es las mutaciones espontáneas, es decir, esto normalmente pues son mutaciones que no van a ser dirigidas hacia un gen, solamente lo que se necesita es tener el fenotipo patológico. Incluso estas pueden ser inducidas por ciertos fármacos. Hace poco estaba leyendo un artículo en el cual generaban ciertas mutaciones espontáneas incluso este modelo era de cáncer colorectal, para que recuerdo. Este modelo le daban cierto fármaco al ratón para que diera lugar a mutaciones espontáneas. Es decir, hubiera un cambio en las células que son las células bases para poder generar el cáncer o el adenocarcinoma. Ya ven que el cáncer colorectal normalmente es de tipo adenocarcinoma. Entonces, daba este cambio en estas células glandulares y por lo tanto, pues daba lugar a un cáncer espontáneo. Como bien sabemos en el cáncer colorectal hay 2 tipos, que son las heredadas y son las espontáneas, que las espontáneas son los que más se ven en la actualidad, pues me emocioné, perdón, pero es el cáncer colorectal también. Hay otra parte que también son las mutaciones inducidas por químicos, es decir, esta puede ser por radiaciones, por químicos mutantes, algunos de los que se usan, acá tengo el nombre, es el etinilnitrino. Esto lo que va a generar es mutagénesis, es decir, mutar cierta parte del genoma para que pueda dar lugar a un fenotipo mutante y pueda generar el cáncer como tal. Otro de los tipos, pues, es la infección retroviral, que ya les mencionaba. Tenemos a nuestro junior female, que es la madre, el embrión. Aquí al embrión es el que se le introduce el retrovirus para que haya un cambio. Por lo tanto, la primera generación de modelos murinos pues van a ser los que tienen este transgen. Y otra pues que también muy parecida, pero es con microinyección, pues es también con la microinyección de un transgen, que también es en el ovocito fecundado, se implanta a la
al modelo murino femenino, y por lo tanto la primera pues puede tener o no el transgénico. Entonces, pues estos son uno de los métodos que se usan en la actualidad para generar mutaciones y pues poder estudiar el cáncer como tal. Existen una infinidad de modelos murinos, o hay otros modelos que también les inyectan células cancerosas al modelo murino para que este modelo murino genere el cáncer. Entonces, este es un tipo de, pues no como tal, porque ahorita vamos a, porque creo que esto tiene que ver más con las partes de los ratones humanizados, ¿no? Pero ahorita vemos qué pasa con eso. Una de las, aquí es lo que le quiero mencionar, son los diferentes tipos de mutaciones y cuáles son las ventajas y las desventajas. En parte de las mutaciones espontáneas, pues vamos a tener que no son específicas, es decir, va a haber una menor frecuencia de mutaciones. Sin embargo, también pues no hay tanto costo de inducción, es decir, no hay tanto gasto en cuanto a las tecnologías que se usan, porque pues eso se puede generar con ciertos fármacos, como le mencioné, u otras cosas, ¿no? La radiación, pues como ventajas tiene, es que es un alto índice de mutación, y pues tiene un costo mínimo, porque hagan de cuenta que ponen la radiación al ratoncito para que pues pueda mutar y pues se pueda generar el modelo. Sin embargo, pues esto va a haber mutaciones random, es decir, va a haber mutaciones en toda parte del genoma. Entonces, pues aquí no es tan específico tampoco. Otra de las, creo que de las más específicas, pues van a ser las infecciones Otra vez no te escuchamos. la inyección y CRISPR-Cas. Van a ser estas tres. ¿De dónde me quedé? No te escuchamos otra vez. ¿Me escucho? Ahorita ya. Te quedaste en microinyección de DNA. Ok. Como les mencionaba, que la parte de las infecciones retrovirales, las microinyecciones y también CRISPR-Cas van a ser mutaciones más dirigidas. ¿Por qué? Porque aquí podemos escoger qué tipo, hacia dónde queremos dirigir nuestras mutaciones. Entonces, pues es una de las principales desventajas. Sin embargo, pues puede haber un poquito menos índice de mutaciones, porque puede que funcione, puede que no tanto. Entonces, pues ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra. Pero también otras de las que se usan, y no tengo como tal una diapositiva, pero también me gustaría mencionar, pues es el uso de silenciamiento de genes de RNAs de interferencias, ¿no? Que son los SIRNAs, son los MIRNAs, y esto es estos son más usados para silenciar estos genes o ciertos factores de transcripción que pueden desencadenar ciertas vías moleculares para el desarrollo del cáncer. Entonces, también es uno de los usados, pero esto es más a nivel in vitro, se usa más en células que en la parte de los modelos murinos. Y pues estos son modelos de ratones que tienen que ver con la parte de la inmunología. No podía dejar de mencionar un poquito de la inmuno y pues ciertos modelos que existen en la actualidad. La mayoría van a ser modelos de inmunodeficiencia, es decir, modelos que no van a ser capaces de tener una defensa inmunológica eficaz para poder desarrollarse normalmente. Es decir, lo que hacen ellos es, por ejemplo, ratones, que estos son los ESID, son ratones de inmunodeficiencia combinada. Es decir, hay ciertos mecanismos en la inmunología que son por las proteínas RAC. Las proteínas RAC son genes activadores de recombinación que van a codificar ciertas proteínas para el reordenamiento o recombinación de las partes de la inmunoglobulina, es decir, el BCR de las células B, o el TCR, que son el receptor de las células T. Es decir, por lo tanto, va a tener una menor eficacia en cuanto al sistema inmunológico.
Es decir, vamos a tener una deficiencia en las células T y en las células B a nivel adaptativo. Existen otros que son unas variantes de este mismo, pero pues estas van a generar otro tipo de mutaciones, no nada más a nivel adaptativo, es decir, en defectos de células T y B, sino que también van a reducir células de la inmunología innata, como son las células natural killer. Entonces van a ser mucho menos inmunocompetentes. ¿Ok? Existen otros modelos que null significa que se les quita esa parte del gen. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo que es el RAC-NUC, le quitan los genes RAC, es decir, el ratón va a ser, pues no va a haber un defecto en la recombinación BDJ, por lo tanto no va a tener T ni B. Entonces, imagínense en un ratón o alguien sin T y B, pues es inmunodeficiente, ¿no? Entonces, estos normalmente son modelos que se van a usar para las enfermedades de tipo autoinmune. ¿Ok? Entonces también se usan para modelos para estudiar el cáncer, la inmunología del cáncer en ciertos modelos también. Entonces estos pues también son ratones o modelos murinos que se usan mucho en la actualidad, específicamente para lo que les mencioné, enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces tenemos ¿qué son los ratones humanizados? Los ratones humanizados son ratones injertados con células o tejidos humanos que van a tener como ventaja pues ciertas investigaciones, ¿no? Esto puede ser a nivel de ciertos mecanismos como el sistema inmunológico, puedes haber estudios en la piel, a nivel nervioso central, etcétera. Entonces esto se puede estudiar dependiendo lo que nosotros queramos. Pero entonces yo les pregunto, ¿los ratones humanizados son animales transgénicos? Entonces ahorita hay que pensarlo y ahorita ustedes me dicen su opinión hasta el final. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya viendo cuáles son ¿cómo se dice? Se me fue el concepto de un animal transgénico y que es un animal humanizado, entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Y pues algo que me gustaría mencionarles, pues es la ética del uso de modelos transgénicos. Es decir, pues como les mencionaba, ahora en la actualidad, pues no solamente se trata de poder, ok, nosotros en el laboratorio podemos hacer lo que nosotros podamos y tengamos las posibilidades. Sin embargo, si esto lo queremos llevar hacia un nivel más alto, que es a nivel ya clínico o ensayos clínicos, pues hay ciertas repercusiones y cuestiones éticas que debemos de tomar en cuenta. Entonces, hay un artículo que menciona que se deben de mencionar, o sea, deben hacer uso de las 3 R, como las del reciclaje, pero no, este es de las 3 Rs en cuanto a los modelos, que debe de haber menos reducción, es decir, se debe utilizar el mínimo de números necesarios de animales para ciertos experimentos, el refinamiento, que es minimizar el dolor y la angustia de los animales durante los experimentos, y el reemplazo, que son estos animales deben sustituirse por otras alternativas, lo cual ahí la tenemos un poquito complicada. ¿Por qué? Porque pues para que haya ciertos ensayos clínicos, pues tienen que haber ensayos preclínicos, y para que hayan estos ensayos preclínicos se tienen que probar estos nuevos fármacos o estos nuevos desarrollo en modelos pues animales. Lamentablemente, pues hay que obviamente tener cuidado que esos animales no sufran, usar el mínimo para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, pues es una cuestión ética en cuanto al uso de animalitos, ¿no? Hay que, pues obviamente, tener en cuenta que son seres vivos, entonces, pues no nada más, pues es usarlos porque sí, sino usarlos para un fin mayor. Así que esto va a depender de la legislación gubernamental de ciertos países. Esto cambia dependiendo de los países. Hay ciertos países que tienen más restricciones en esta parte y otros que no tanto, como acá. Pero pues esto va a depender de, como les digo, de la legislación gubernamental. Y pues me gustaría terminar ya con esta, creo que me fui demasiado rápido, pero bueno, con esta imagen. Esta es una imagen o es una estatua en conmemoración
hacia todos los animales que dieron su vida para la parte de comprender estos mecanismos moleculares de las enfermedades. Se inauguró en el año 2013 en el Instituto de Cetología y Genética en la Academia de Ciencias de Rusia. Entonces, como les mencionaba, toda esta parte, pues hay que tener yo creo que todavía nos queda muchísimo por andar, muchísima regulación, muchísima pues investigación también. La investigación nunca acaba, así que por eso estamos acá. Entonces, pues creo que ya me gustaría finalizar, pues agradeciéndoles por la invitación y por todo. Gracias, Mercedes, por todo. Y pues fue un gusto estar aquí. Así que pues cualquier duda, comentario, aquí les di como que las partes más fundamentales para el entendimiento de los animales transgénicos. Igual cualquier duda, pues estoy abierta a cualquier comentario. Hola, oye, se salieron, no sé qué pasó con ellos, pero aquí se quedó grabado todo el resto de la despedida. Espérame tantito, estoy hablando con la doctora Mercedes. Ok.